¿Va? Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar o el horario que nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Esto es Armenta Disco Magazine. Yo soy Juan Carlos Martínez, soy ilustrador de los 80 del área de Tlalnepantla y hoy estoy de manteles largos porque en la segunda entrevista de este canal tengo a Pegaso. Está con nosotros Gerardo Monroy y Víctor Rodríguez, en donde vamos a deshebrar, a desentrañar, les vamos a sacar la verdad de cómo empezó todo este asunto. Ustedes saben que creo que es el sonido más importante de Tlalnepantla, fue el primero que tuvo propaganda de ruelas, los que saben, eso se valoraba mucho en esa época. Y bueno, Gerardo, Víctor, preséntense por favor y vamos entrándole, ¿va? ¿Quién empieza? Bueno, buenas noches, tardes o días, depende de donde se encuentren. Mi nombre es Víctor Rodríguez, fundador de El Sonido Pegaso, que junto con Gerardo... Bienvenido, Víctor, bienvenido. Gracias, que junto con Gerardo Monroy, pues hicimos algo de historia porque tuvimos varios años tocando en varias partes de Tlalnepantla y el Distrito Federal y en varias partes de la República, porque también llegamos a salir a varias partes fuera de aquí del área metropolitana y bueno, muy contentos por esta entrevista. Qué buena onda. Bueno, ahí te va. Lo primero que me gustaría que me platicaran es ¿cómo se conocen ustedes? ¿En dónde vivían? ¿Quién los presentó? ¿Cómo estuvo ese asunto? Bueno, mira, te voy a contar de cuando empezó mi inquietud por un sonido, por tener un sonido. Todo empezó a finales de los 70s. Okay. Uno de mis hermanos, Aarón. Increíble. No, fíjate que fue Ángel. Fue Ángel primero. Fíjate cómo fue la cosa. Mi hermano, junto con otros amigos, compraron un estéreo Fisher. Órale, eran de los buenos, con ecualizador. ¿Y qué creen? Lo rentaba en fiestas. Se lo llevaban a las casas, llevaban discos y ponían, y como tenían un sonido muy bonito esos estéreos, pues olvídate, se hacía la fiestonona. Entonces una vez llevó ese estéreo a la casa. No, yo estaba feliz de escuchar la música bien clarita. Me acuerdo mucho de los agudos, de los graves, qué bonito se escuchaba ese estéreo. Y era calidad. Sí, era calidad, pues las pastillas eran magnéticas, no eran de las de cerámica. Entonces eran de alta fidelidad esos estéreos. Entonces ahí empezó mi inquietud, dije, no, yo quisiera pues algo así, ¿no? Yo ahora sí que siempre hay gente que admiras por algo que te llama la atención. Entonces uno de mis hermanos, ahora sí que uno más chico que llevaba el estéreo, él consiguió un amplificador de bulbos, fíjate, de bulbos. Y consiguió unas bocinas y empezó a tocar así en lugares, en escuelas, en fiestas pequeñas, pero era muy rudimentario prácticamente, porque muchas cosas él las hizo. Por ejemplo, la mezcladora él la hizo con 2 potenciómetros, ni siquiera era una mezcladora con amplificador, eran 2 con potenciómetros. Correcto. ¿Se acuerdan que era o cambiar track, o, por ejemplo, el gradiente tenía para A y B, o quitar y poner, ¿no? Y los primeros, las primeras mezcladoras eran hechizas, tienes razón. Sí, entonces, ya después, uno de mis hermanos, ahora sí que va a ser de puros hermanos, otro de mis hermanos que vivía en Aguascalientes, me trajo un amplificador, un Fisher, fíjate, curiosamente, un Fisher de bulbos, pero ya era estereofónico. Bueno, espérame, una pausa. Tengo aquí una pequeña sorpresa. Está con nosotros Alex Arias, que creo, si no mal recuerdo, él estuvo en alguno de los ballets de ustedes, en alguna presentación. Bienvenido, Alex. Víctor, continúa, por favor.
¿Qué tal? Entonces, pues ya con ese amplificador de bulbos, olvídate, estereofónico. Ahora sí que yo hice mis pininos también con una mezcladora y yo me inventé una mezcladora también con 2 potenciómetros. Pero esos potenciómetros eran deslizables, o sea, los que usaba mi hermano No era de volumen, era así. Eran de unas perillas así que giraban. Y la mezcladora que yo hice fue con deslizables. Entonces dije, Más ahora sí que profesional. pues entre comillas, porque pues ahora sí pero sí mezclaba, o sea, sí hacía la función. Entonces ya compramos unos tornamesas, unos garrals. Garrat, sí Eran recuerdo. Garrat, pero ya con cajón de madera, ¿no? Ya, Sí, modernos. pero estaban bonitos porque eran modernos, o sea, para esa época. O sea, no eran, Claro. porque el Garrat tiene muchísimos años. Pero esos Los de Garrat la que escuela. compramos, sí, esos Garrat que compramos eran pues, modelos recientes de esa época. Y su estética era Era bonita. lo nuevo, digamos. Sí, pero no tenían pitch. Ese era el problema sí, que era- teníamos. Estaba Eran guapo, fijos. ¿verdad? Sí, de 33 revoluciones o de 45. De ahí no pasaba. Ok. Entonces ahí el problema ahora era pues el pitch, porque buscábamos allá a lo borras, vamos, o sea, pues ahí como entraba. Ahí te va, una pausa. Yo me acuerdo que muchos DJ le ponían un círculo de fieltro para que a la hora de frenar o avanzar el disco, cuando no había pitch, no se rayara el lado B. ¿Recuerdan eso? Sí, y de hecho, después de que compramos esas tornamesas, pues la idea era comprar unos con pitch, pero pues ahí el problema era de que tenías que saber mezclar, o sea, no era nada más el pitch y ya, solito se iba a mezclar, no, había una técnica. Había una Claro. técnica que era secreta, que nadie te la decía. Era algo secreto. Entonces, Y además tenía que empezar a escuchar DJ que en verdad mezclaran para empezar a imitar las mezclas. ¿Recuerdan esa parte? exacto, había mezclas clásicas, ¿no? Que ya esperabas la mezcla de una canción con otra que ya sabes que iba Ya entraba bien, ¿no? Ay, ya qué padre, sí mezcló padre. Pues resulta que el que me enseñó a mezclar fue un vecino. Él tenía una mezcladora, una CCE. No, yo cuando vi esa mezcladora, yo quedé fascinado. Esa mezcladora era digital. Tú le cambiabas las entradas con la yema de los dedos. O sea, tú le decías a la 1, no tenía botones, era digital. Tú le tocabas y de hecho prendía un foquito cuando entraba la tornamesa que querías. Entonces me hice muy amigo. Yo no conocí esas. Me hice muy amigo de este vecino a tal grado que me reveló el secreto de las mezclas. Entonces muy bien. empezamos con los beats. Cada disco tiene Pac, ¿no? tiene el beat y tiene ahora sí que el tiempo, o sea, pues, por ejemplo 120 bits, 130, 140, 150. Entonces, por ejemplo, Correcto. cuando tú tenías 2 discos que sí tenían el beat similar, pues tú podías más o menos mezclarlos moviéndole poquito el pitch. Claro, pero ahí te va. Yo creo que ahí entraba el feeling del DJ. Aparte de saber mezclar, tienen que ir viendo el ambiente y dónde metes un éxito y toda esa onda, ¿no? Sí, de hecho hasta la parte de la música, ¿no? Que si esta parte de la melodía entra con esta otra parte de esta otra. Entonces también es el feeling, pero también es la técnica, porque había tiempos, que 4 tiempos, que 8 tiempos, 16 tiempos, 32 tiempos. Entonces tenías que meter la mezcla exactamente en el tiempo que debía entrar. Entonces esos secretos pues ya me los empezó a pasar este vecino y fue cuando yo empecé a conocer, yo conocía a Gerardo.
Gerardo porque yo era novio así que de su hermana, era mi cuñado. Pero no Una nos pregunta. llevábamos. ¿Ustedes vivían en la Loma? Exactamente, en la Loma. Sí, Víctor estaba en la secundaria de los bomberos y ahí fue a dar mi hermana 4. también. Yo Ajá. también, yo fui en la generación 79-81. Bueno, 3 años en la mañana y 1 en la tarde, porque no había muchas secundarias en la época. Ajá, nada más eran 2 o 3. Sí, entonces, pues sí conocí a Gerardo porque yo iba a ver a mi novia, o sea, su hermana, y ahora sí que Gerardo pues, le gustaba mucho la música porque le subía todo el volumen del estéreo de su casa, se veía hasta en la calle. Como debe ser. Como DVD, ¿verdad? Sí, yo decía, este cuate le gusta mucho la música, y casualmente era la misma música que a mí me gustaba. ¿Y a quién se le ocurrió decirle al otro, vamos a juntarnos y hacer el sonido? Pues se me hace que fui yo porque como yo no tenía el disco. Gerardo es el que tenía la lana, ¿no? Ajá, no. Pues sí, y dije, pues como veía que le gustaba la música y compraba el disco, dije, le voy a decir que a ver si nos juntamos. Y ya fue como, ya hicimos pues yo le hablé, le dije, fíjate que estoy queriendo hacer un sonido, pero pues hace falta cosas, y dentro de eso pues, hace falta discos. Y de hecho me acuerdo mucho que cuando hacían fiesta los vecinos de ahí de la Loma, él llevaba los discos, porque a él le gustaba mucho comprar los discos de los más recientes. Claro, además sí. Cuidarlos y toda la onda. No, y acuérdate que había discos nacionales y discos importados. Claro, yo llegué a comprar en discos brillos, ¿se acuerdan? Más caros y de una fidelidad Como mejor. no, en satélite. Y satélite. También donde estaban padres los discos era ahí en República de Salvador, no sé si llegaste a ir. Sí, como no, y lógicamente en la zona rosa pues había 3 o 4, eran discotecas, ¿se acuerdan? Los que vendían los discos, Sí, discotecas, vendían eran los donde discos. se bailaba. Claro que sí, además, pues no todos tenían la lana para poder comprar un disco y luego lo tenías que prestar a la chava, al amigo, y era un roladero de discos, ¿se acuerdan? No, sí, aparte de repente me los regresaron rayados y no, sí, me Era quedaba una bien bronca, decepcionado. una Sí. bronca. No, a mí me daba un padre, coraje. A mí me daba un coraje ver cómo amontonaban los discos. No, era un crimen. Pero, Además, pues, yo me como no eran acuerdo de ellos, cómo los DJ, ¿se acuerdan? Lo sacaban de la fundita de plástico, lo ponían, lo limpiaban y luego lo volvían a meter y lo guardaban, ¿no? era un y En la tesoro. casa sí era. De que préstame la portada y agarraban el disco y lo ensuciaban, ¿no? Ajá. Sí, entonces ya me junté con Gerardo y ya nos contrataban por los vecinos ahí de la Loma en fiestas. Y fue cuando compramos yo compré un tornamesa, un Technics. Ajá. No recuerdo, yo compré un tornamesas Technics con pitch. Que ya venía con suspensión de aire, ¿se acuerdan? Sí, esos tenían suspensión, pero no recuerdo. Era una suspensión Sí, muy. de aire o de resortito. Sí, de resortito. Entonces, Ok. Después Gerardo compró el otro tornamesa. No, y teníamos la técnica para mezclar, pues olvídate, nos sentíamos. Tony sentíamos Barrera. Muy bien. Sí, porque sabíamos los secretos de las mezclas, entonces tú sabías quién mezclaba bien y quién mezclaba de la patada, porque Sí, había tenía la gente que no. técnica. Y además, a los que nos están escuchando, y hay unos que son DJ y saben perfectamente, las horas de ensayo para poder tocar bien un sábado o un viernes en una fiesta. Yo me acuerdo que se metían horas a mezclar y a practicar ciertas mezclas y todo eso, ¿no? Ciertos efectos, inclusive había un efecto que le decían el avioncito, ponías el mismo disco, o sea que eran 2 discos. Ponías Ajá, y uno como que lo en separabas una- un beat, ¿no? No, que era muy poco, menos de un beat, o sea, Menos, para que era como muy- un eco, ¿no?
sería como un eco, y ya cuando hicimos ese primer avioncito, no, te da una emoción que saca. Claro, además eran efectos diferentes, ¿no? Muy, muy padre. Oh, fíjate, una cosa dicen, que me acordé. solo para correr. No, dime. Sí, que ahora sí que eran sonidos solo para conocedores. Decías, no, pues esto. Correcto. No lo aprecia cualquiera. Es correcto. Pero fíjate que te quería comentar, ahorita que hablabas de cuando armaste tu primera mezcladora, ¿se acuerdan que la mayoría de los que tenían sonido, los DJ, enconaban sus bocinas cuando se volaban y llevaban resistol por si se volaba en el evento poder ponerlo y que no vibrara? ¿Les llegó a pasar? No, nosotros arreglábamos amplificadores. Yo soy técnico en electrónica. Se quemaban los amplificadores, llevaba transistores de salida y ahí mismo los arreglaba. ¿Te acuerdas, Gerardo? Sí, como no, cada rato los abríamos ahí en medio de una tocada para echarlos a andar otra vez. Con el cautivo. Sí, igual. Calientes. Sí, y las bocinas pues son de rigor, esas también tronaban, y los twitters, los medios, así que eso es siempre. ¿Desde qué año estamos hablando que se conocieron? ¿En qué año estamos hablando? Mira, déjame dar un poco ahí mi versión. Empezamos más o menos como en el 81, 82. Hola, yo 81. Soy Gerardo Monroy. Bienvenido, Gerardo. Más o menos por ahí del 81, 82, que fue cuando pues yo ya había salido de la secundaria y ellos estaban todavía en tercero, algo así. Entonces fue cuando conocí a Víctor ahí, como dice, que llegó a la casa y me invitó a formar parte de ese proyecto. Y pues sí, empezamos un poco rústicos. Él ya tenía unas bocinas dobles de 12 pulgadas, me parece, con tweeters de esos de Flor. Con eso tocamos muchas tocadas. Creo que ya tenías 4, ¿no? Bueno, 2 y luego se hicieron 2, ¿o cuántos eran? Sí, hicieron 4. Los azulitos, con esos tocamos en la loma como 6 meses hasta que empezamos a hacer unas más grandecitas y a hacer las bases. Okay. Ahí va la otra pregunta que tengo. Cuando empezaron a tocar oficialmente, ¿ya se llamaban Pegaso? Esa es otra historia muy interesante, porque muy interesante. Desde el principio fuimos Pegaso. Ese nombre ya lo traía Víctor y a mí me gustó y así lo dejamos. Inclusive cuando entró otra persona allí con nosotros a apoyarnos, también estuvo de acuerdo y se quedó así. Nada más fuimos a renovar el logotipo con Jaime Ruelas. Hay unas opciones y nos quedamos con eso. A ver, otra pregunta. ¿Recuerdan cuál fue el primer evento ya como Pegaso que cobraron y que fue grande? No, sí, por supuesto. O sea, antes de tocar en la arena, tocamos en mi casa justamente. No fue muy grande, era un patio así como de 10x6, pero estaba retacado. Y a los 15 días o la semana ya estábamos en la arena porque habíamos planeado las cosas así. Ya cuando teníamos las bocinas, los amplificadores, las tornamesas, la mezcladora, el logotipo, y supimos cómo mandar a hacer la propaganda ahí en el centro y luego pegarle y todo, ya nos lanzamos con esos 2 eventos. O sea que fíjate, tuvieron varias tocaditas y de repente se lanzaron a lo grande. Sí, ya llevábamos bastante historia tocando en fiestas. Ya teníamos mucho expertise así en armar el equipo y en ambientar la fiesta, pero esa en particular pues fue de pura música disco y discotec, ¿no? Música discotec de los 80s. Sí, de hecho yo recuerdo que lo primero de High Energy fueron muy pocas, ya a mediados o a finales de los 80s, y en los 90s es cuando se destapa el High Energy fuerte, ¿no? No exactamente, déjame decirte. Nosotros empezamos ya con las tocadas grandes como que, ¿qué será? A planearlas por ahí del 84. Y ahí ya estaba empezando a salir algo de High Energy. Ya teníamos bastante de eso, aparte de toda la música discoteca, ¿no? Y de ahí en adelante salieron un montón. Y según yo tengo calculado, hasta el 89 se bajó un poco.
Y ya después bajó un poco la producción, pero ya después del 89 ya no había tanta, según yo. No sé, ahí si Alex tenga otra percepción. Bueno, bienvenido, Alex. Bueno, muchas gracias. Voy a poner un poquito en contexto a los invitados. Muchos ya conocen a Alex. De hecho, Alex fue la primera persona que invité porque él bailaba con mi hermano breakdance. Se llamaba Sosoni Break. Y les quiero platicar algo. En una, ¿qué será? En un baldío de Tlalnepantla, en la avenida Sor Juana Inés, me tocó ver una competencia de Sosoni Break con otros 2 equipos de Tlalnepantla, uno de San Javier, uno de Por Cárdenas, y era impresionante que llegaron a juntar como 200 gentes. Tuvimos que subir por los bafles y fue impresionante. Y entonces, bueno, Alex ya tiene una historia que ya la contamos, pero me platicó, y además él fue el contacto, quiero platicarles, que él estuvo en los primeros ballet. Era muy clásico que a cierto horario de la fiesta disco o del evento hubiera un espacio para que un ballet hiciera ahí el show y toda la onda con alguna música de moda. Bienvenido, Alex. Sí. Muy buenas noches, gracias. Pues así fue, efectivamente. Me acuerdo de Gerardo, de Víctor y de Jaime, ¿no? Muy bien. Pasamos unos momentos muy especiales. También Miguel Acosta estuvo por ahí con nosotros, ¿no? El buen Miguel Acosta, sí. Miguel ensayaba ahí con Gerardo y con Jaime algunas veces, ¿no? En las mañanas. Los íbamos y los despertábamos en media semana, ¿no? Creo que era el lunes o martes, ese Miguel era especial. Y sí, participamos en esa fiesta donde Gerardo y Víctor acaban de comentar acerca de la arena, ¿no? Cuando fueron con ruedas. Efectivamente, el logo del ballet Mirage, que fue el primer ballet donde participamos oficialmente, lo hizo Ruelas también, ¿no? Wow, qué buen Mirage. Afortunadamente Gerardo hace unos días me hizo favor muy amablemente de enviarme 2 de las propagandas originales de ese tiempo, y tenemos la de la arena, ¿no? Precisamente también, ¿no? Bueno, les platico rápido. A lo largo de ahorita de esta entrevista vamos a ir poniendo las imágenes de algunas propagandas clásicas de Pegaso. ¿Van? Adelante, Alex. Y pues sí, me acuerdo mucho, ¿no? Que estaban muy emocionados, ¿no? Con la propaganda, que se pegó la propaganda, que iba a ser en la arena. Fue el aniversario precisamente del sonido Pegaso, si no me equivoco. Y bailamos precisamente esa noche Cuba Libre de Modern Rocketry, de Flair, la de Helpless, y alguna otra de People Like Us. Esas fueron las de esa noche. Y la de Crocus, ¿no? De Amor Asegurado, ¿no? Fue lo que sacamos esa noche. Gerardo en las tornamesas, Víctor en pues viendo que no fallara el equipo, ¿no? Y pues en la taquilla y moviendo las cosas del otro lado, me acuerdo muy bien. Sí, quería aclarar algo. ¿Se acuerdan? Bueno, aparte de ser emprendedores, porque era ser emprendedores, de ser jóvenes y buscar recursos, porque no eran baratos los aparatos, y convencer al papá que te prestara y que le vayas pagando, o empezar a trabajar para comprar el equipo, habla de un emprendimiento. Y después, ser productores, ir a contratar el salón, que me conviene, organizar un ballet, quién va a estar en taquilla, ir a ver el diseño, y luego quién nos lo va a imprimir, ir a repartir, ir a ensayar el día del evento, hacer la conexión, y después de que el evento salió padrísimo para mucha gente, pues había que chingarse para recoger cables, te daba la madrugada, la novia ya se te había ido. Platíquenos esa experiencia, por favor. ¿Quién se avienta? Gerardo, yo. O tú, Víctor, va. Bueno, yo siempre les dije a mis socios, que
que tener un sonido como el que teníamos era mucha responsabilidad. Y siempre hicimos todo con muchas ganas de salir adelante. Y eso al mismo tiempo nos hizo ser personas responsables. Ahora sí que ya nos hizo madurar. Y nos sirvió mucho para la vida, o sea, porque era un emprendimiento que tenía muchas tareas. Como dices tú muy bien, todo el proceso para hacer una tardeada, pues eran muchas cosas, ir a sacar el original para la publicidad, desde el proceso de cómo se imprimían las propagandas. Tenías que conocer todo el proceso para de alguna manera irte ahorrando el dinero, porque si no sabes el proceso, pues en uno de esos te cobraban de más y tienes que saber todo el procedimiento. No, y además, cuando salía bien, pues qué padre, pero yo creo que todos los que producimos en algún momento o estuvimos pegados junto a los sonidos, había eventos en donde o salías tablas o salías perdiendo. Me imagino que les ha de haber tocado alguna vez. Totalmente. Sí, sí. De hecho, me acuerdo mucho del ballet, porque pues no todos los sonidos tenían ballet, o sea, eso fue un privilegio para nosotros y fue una gran experiencia. Tengo bonitos recuerdos. Totalmente, se le agradece mucho ahí a Alex y a todo su equipo, que eran algunas de sus hermanas y de sus vecinas, que participaron muy animadamente, realmente pues ahora sí que pro bono, porque pues nosotros no los apoyábamos tanto monetariamente porque pues no salía para tanto, pero ellos correcto, aún así estaban con nosotros y la verdad para mí era fabuloso presentar un ballet, ¿no? O sea, un show en un evento de Pegaso. Era algo exclusivo, como bien decía Víctor, no cualquiera tenía un ballet. Y sobre todo como ellos que se dedicaban muy bien. Digo, Alex es un ejemplo muy tangible de que seguir su pasión, pues te deja, ¿no? Y él hasta el momento sigue siguiendo su pasión por el baile y la verdad lo felicito y le agradezco todo lo que aportó para nosotros en Pegaso. Acabas de decir una palabra que para mí es esencial en esto. Teníamos amor y pasión por lo que hacíamos. Sí, sí, sí. Sí, muchas de las cosas fue... Sí, échale, Víctor. Muchas de las cosas se hicieron con pasión, con cariño al sonido. Había veces que tienes que ir a lugares que estaban medio peligrosones y sin embargo tú ibas con todo el ánimo de sacar el evento adelante. Y de sobrevivir esa noche. Es correcto. No, además te voy a decir una cosa, ahí te va. Es conectar, llevar los baffles, era tener un grupo de amigos que iban a veces nada más para que los invitaras a la fiesta. Y si bien iba, pues al final con suerte comprabas unas chelitas y tan. Era amor, de veras. Y compañerismo. Qué bueno que lo mencionas, o sea, también hay que agradecerle muchísimo al staff, que al principio sí, como dices, eran todos los amigos de ahí alrededor de la casa de mis papás ahí en La Loma. Estábamos en Islahuaca 19 y pues ahí estaban un montón de amigos, Jaime, el Bolillo, varios otros, el Pambazo, y al final se quedó el Lobo. ¿Quién? El Lobo. No. Al final, fieles, se quedaron con nosotros el Fofoy, el Rambo, el Lobo y el difunto Francisco Morales Acosta, que era el buen Paquito. El Paquito. No, todos ellos, un agradecimiento muy profundo, porque la verdad fueron los que hicieron que se lograra montar a veces bien como se debe un sonido, ¿no? Teníamos ahí a veces tocadas en la misma calle de La Loma y entre 6 de nuestros amigos iban cargando en cadenita los baffles hacia la casa de 3 calles hacia la casa. Ahí te va. Entonces, yo les quiero preguntar increíble. algo que muy poca gente habla. Ahí te va. Era padrísimo tener un sonido, era padrísimo ser popular,
Era padrísimo ser DJ, pero era pésimo porque no podías estar con la novia, no podías bailar, se enojaba porque no la regresabas, tengo que cargar, tengo que descargar. ¿Qué anécdotas me pueden platicar ustedes sobre ese tema? Bueno, vas a decir que yo soy un incel, pero en ese tiempo creo que yo no tuve novias. Ah, sí, tuve una, ya me acordé una de Azcapotzalco, y realmente no tenía tema, ella se quedaba ahí hasta que acababa la fiesta. Era fiel, comprendía. Pues sí, relativamente, pero sí, sí. No tenía opción, ¿no? No tenía opción. ¿Tú, Víctor, alguna anécdota? no, pues yo era feliz porque como yo era el técnico, ahí yo era el que checaba el sonido. Y checaba Ese- el personal también. Yo checaba el sonido en medio de la pachanga, yo en medio bailando para ver si se escuchaba todo bien. Ey, Yo les voy a Sí, platicar fíjate mi que- anécdota, rápido. A mí me gustaba mezclar mucho. No era muy bueno, pero yo creo que si me hubiera dedicado, hubiera logrado ser algo. Pero prefería bailar, conocer a las chicas, que estar en tornamesas. Por eso no me decidí a ser DJ. Sí, fíjate que en mi caso mi vicio fue comprar discos y mezclarlos. O sea, por eso fui el DJ ahí de Pegaso, casi de base, ¿no? Y en particular el equipo, como ya comentó Arias, era muy bien, era fabuloso tener a alguien enfrente de ti, yo como DJ, que te decía, ponle más bajo, quítale bajo, ponle más agudo, porque para nosotros era muy importante que sonara claro y lo más fuerte que dieran tus bocinas, hasta el punto de no distorsionar. De no distorsionar, exactamente. Una de las Y cosas bueno, yo creo que valoraban la gente de los sonidos era precisamente que se pudiera escuchar fuerte, pero que pudieras platicar. Fidelidad, que el sonido estuviera claro para que tu voz se escuchara también, ¿no? es correcto. A ver, otra pregunta que tengo duda. A lo largo de toda la historia de Pegaso, ¿hubo algún DJ que estuvo con ustedes y ya no esté, o siempre estuviste tú y Víctor al frente? Pues mira, en cuestión de DJ, sí, Víctor y yo fuimos los únicos que estuvimos mezclando ahí. La otra persona, pues era como que nuestro representante en business. Él se encargaba más de esa parte de localizar locales y de estar en la taquilla, como dijo Alex. Pues era fabuloso, era un buen equipo, un buen trío, porque el dinero no se perdía y cada quien hacía una parte muy importante, ¿no? Entre los tres instalábamos, entre los tres desinstalábamos, pero ya durante el rodaje o durante la tocada en sí, cada quien estaba ocupado de algo. Y si yo necesitaba un descanso, pues Víctor le entraba al quite inmediatamente sin problema. Ok, ahí te va. Otra cosa importante que me gustaría saber. En aquellos años no había un sistema de luces como lo hay hoy, que fueras a comprar a un lugar y ya lo instalaras. Todos hacíamos algo hechizo. Alex se ha de acordar, eran unas tablas, a veces hasta forrados de celofán, me tocó a ver en algunos lados, y poco a poco se iban perfeccionando. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Platíquenmelo, porque yo tengo una historia muy vaciada que quiero contar al final. A ver, Víctor, tú empezaste con las luces y traíamos focos así como los que dice él, ¿verdad? En cajas. Sí, de hecho había unas pastillas que se las ponías entre el foco y en el socket, y Es prendían y correcto, que apagaban, hacían que vibraran, ¿verdad? y prendía y apagaba el foco. Entonces ponías, no sé, 3 focos o 4 y estaban prendiendo y apagando, ya, ahora sí los 4, pero en diferente tiempo. También Sí, recuerdo que correcto. usábamos los estrobos. Los estrobos, ¿Cómo? de ¿Te caja. acuerdas? la luz negra. La luz También. negra, me acuerdo muy bien. Fíjate que Eso yo fue tengo en una las historia fiestas. Ajá, dime. Digo que eso fue en las fiestas familiares, digamos, en las fiestas de 15 años, bodas y lo que fuera. Ya cuando empezamos a salir así a eventos y planeamos lo de la arena, hicimos unos... realmente no había motores que dieran la velocidad que se requiere para una correcto. luz que funcione bien. Lo más cercano eran los motores de los limpiadores de carro, ¿no? exacto.
pero pues yo me di a la tarea ahí mi papá tenía un taller y hice unas cajitas reductoras, le pusimos motores de ventilador y con eso hicimos unas luces giratorias que lo único que tenían eran los focos esos de spot. Ajá, el spot, No, sí. tenía 4 spots ahí y con eso estaba girando ahí. Fue lo que llevamos la Bueno, primera vez. pero a la ya arena. daba vueltas, ya era... Ya era giratoria totalmente, sí. Ya era giratoria. Nosotros también, fíjate que hicimos una mini nave tipo la de Polimar, y le metimos a la carpintería y todo el asunto. Órale. Yo les quería platicar esta historia. ¿Alguien se acuerda de los órganos Lili Ledy? ¿De Yo juguetes? sí me Bueno. acuerdo. Nos encontramos un órgano que había tirado ahí en donde vivíamos en la unidad de condominios en Sor Juana, y un amigo, el hermano del DJ, lo rescató y se le ocurrió que cada tecla iba a ser un pagador. Entonces imagínate el cablerío que había para que una pequeña torrecita de 4 focos, cada uno tuviera su cable, ¿ok? Y entonces nos turnábamos 15 minutos para tocar el Al piano. órgano, ¿sí? Al ritmo de la música, y era cansadísimo, pero lográbamos un efecto muy padre, fíjate. Sí, de hecho había lo que le llamábamos pianito, ¿no? Eran muchos switches. Ajá. También y apagaban las luces. Con eso, pues, ahora sí Sí. que prendías una luz, apagabas otra y eran muchos switches. Es correcto, es correcto. Y además todo era hechizo, ¿no? Ahora la verdad es que los sonidos nuevos o los DJ pues tienen tecnología a su alcance. En aquel entonces teníamos que hacerla de todo. Y es muy padre, ¿no? Sí, porque muchas cosas las hiciste con tus, ahora sí que con tus propias manos. Propias manos. Ok, ahí te va. Ya vamos en la recta final. Tengo otra pregunta. ¿En qué momento de aquella época, lógicamente, la música dejó de escucharse, de repente las tocadas dejaron de existir porque ya no iba gente? ¿Hasta qué año dejaron de tocar ustedes y el gran regreso? ¿Quién dijo yo? Fíjate que no recuerdo en qué año fue, pero fue una ruptura aquí entre nosotros, de los tres. Cada quien agarró su camino y lo que hice yo pues fue decirles pues véndanme sus bocinas, véndanme sus amplificadores, al grado que yo aquí pues todavía tengo mis 2 amplificadores A1 que son los que usábamos de batalla en esos días. A1 y P1, ¿te acuerdas? El P1 nunca lo usamos porque realmente siempre tuvimos mezcladoras. Al principio teníamos una Realistic de esas de triangulito de 2 canales. Ya después conseguimos las... ¿qué marca era la negra, Víctor? Newmark, La Newmark. el crossover. Después trajimos el crossover. O sea, antes de empezar a tocar, de hecho, empezamos un poco ralos, digamos. Empezamos con trompetas de Philips que no daban agudo. Teníamos que ponerle tweeter de flor. Hasta que conocimos, no sé si Víctor, tú trajiste las Pibi, ¿no? No, esa sí no la... No, Pues no sé cómo llegamos a conocer esas trompetas, pero esas son las que nos dieron ya la calidad y potencia. Ya, mucho mejor, mucho mejor. Qué No, bueno. una calidad Ok. superior ahí en agudos. Y ya, Ok, ahora- entonces dejamos de tocar en algún momento. Y yo me quedé con todo, pero realmente seguí tocando, seguí haciendo como medio año, 1 año tocadas. Pero ya me fue difícil aglutinar al staff. Ya nada más el Lobo y Paco me seguían, entonces era difícil, ¿no? Hasta que pues ya lo dejé. Y Ok. como dices tú, lo volví a intentar. Crece Ya, uno en casa, empieza a tener vida Sí, es muy difícil invertirle a un sonido cuando tienes ahí a la familia que requiere otras atenciones, ¿no? Correcto. Ahora, Pero bueno, platíquenme el gran regreso. ¿Hace cuánto pasó? Ya he visto que han tocado varias veces. Daría muy padre conocer esos detalles. Bueno, yo nada más quiero decir una cosa, o sea,
yo después yo ya no regresé con Gerardo porque pues yo ya me casé y me vine a vivir a Aguascalientes. Ok. Entonces, yo como les dije a Gerardo que es bonito llegar hacia lugares donde la gente te aprecia. Por ejemplo, llegamos a ir por ejemplo, a La Colmena. Recuerdo mucho una vez que fuimos allí a tocar. Y ya la gente bailó ahí. Sí, ahí bailaron. Y entonces llegábamos y los chavitos ya con sus chamarras con el logotipo de Pegaso en las chamarras. O sea, ¡qué padre! Seguidores. Sí, no, es una emoción. Sí, La Colmena es un lugar que recordamos mucho, tocamos varias veces y con buen éxito ahí. Y como le dije a Gerardo, Bueno, como dije a Gerardo, la sala cerca de San Pedro, y San Pedro, La Colmena, Villa Nicolás Romero, pero les encanta el high energy, la música disco, ¿eh? sí, Totalmente. de hecho ahí nos la pasábamos muy bien. Y como les digo a Gerardo, es padre tener seguidores y que sea popular, pero a veces es más difícil mantenerlos. Y Gerardo pues le ha echado ganas, él se quedó prácticamente con las cosas de sonido porque pues ya se casa uno y ya tiene otras prioridades. Pero él sin embargo siguió y sigue porque pues sigue haciendo piezas, tocadas. Entonces bueno. también es mucho mérito que tiene él al mantenerlo vivo. Es correcto. Y bueno, ¿hace cuánto empezaste nuevamente? Yo por ahí me enteré que el Pegaso tocó atrás de Pirules, o ¿cómo se llama? En San Andrés, creo que por ahí fue lo donde yo me enteré el año pasado, algo así creo. Y yo dije, qué buena onda que están regresando. Platícanos ese regreso. Así es, bueno, aquí conociendo a mis cuates, un cuate ahí de la Loma también que se llama Martín Hinojosa, me presentó a su tocayo Martín de ahí de la base Phantom, que es el local que dices tú. Ok. Y ya, pues, nos pusimos de acuerdo para organizar una tocada y nos la echamos. Eso fue hace un año justamente, por la primavera del año pasado más o menos, o algo así, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2. Pero sí fue la primera tocada ya otra vez en forma con Pegaso tipo High Energy. Obviamente invitamos a nuestros amigos también DJs invitados y pues fue Alex, Navidad, y fueron también DJ Postal y yo. Creo que fueron los que nos echamos ahí esa tocada. Y pues sí, andamos otra vez ahí tratando de levantar algo de esta cultura, porque pues realmente ya se convirtió en una parte de la cultura. La gente le gusta ir a las tocadas vestido, la gente le gusta estar bailando, la gente le gustan los pasos de High Energy y pues llevan a sus hijos, algunos ya les gustó. Y hay gente que ya está dándole clases a los chavitos y adolescentes de High Energy. Así es. Es muy padre. Pues ahí tenemos al Alex, que ya también está renovando el Alex va a ballet. empezar también ahí. Estamos duro con el Alex. Pues yo les propongo que sigan haciendo tocadas cuando puedan. Yo les estoy pidiendo a todos los sonidos que vuelvan a imprimir. Sé que el medio digital es muy bueno y todo, pero fíjate que se perdió, Gerardo y Víctor, esta cultura de coleccionar propagandas. Pasó solo en México, y de veras que es una cultura. Está ya por ahí proyectos que he escuchado del Museo del High Energy, de hacer un museo de propagandas, ilustración gráfica de gente con esa época, y se me hacen proyectos geniales. Sí, luego es bonito encontrarse de vez en cuando una por ahí, y sobre todo la actualización que le está dando ahorita a Menergy, que a sus propagandas les está dando con inteligencia artificial movimientos, se ven muy bonitas, muy porque no es una imagen o un video que no te recuerde nada, es una propaganda de una tocada en la que estuviste, ya sea como sonidero o como participante ahí, espectador. Fíjate que recuerda tu época.
Es correcto. Fíjate que estábamos platicando con una persona ahí en el evento que estuvimos en Tlalnepantla, y decíamos que la IA es muy buena y nos ofrece efectos y es una herramienta. Pero ella no vivió en los 80s, ella no estuvo en los eventos, la IA. Entonces, que se vuelva a hacer la ilustración clásica, que después puedas meterle movimientos, o efectos, se complementa muy padre. Totalmente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues yo les quiero agradecer todo. Queremos avisarles a todos los que siguen la revista que vamos a estar anunciando el próximo evento de Pegaso. No sé cuándo va a ser, ellos igual nos platican o nos dicen estamos planeándolo. Yo quiero proponerles a Gerardo y a Víctor que ojalá en el siguiente evento puedan invitar a Alex, que se avente un set, que podamos filmar, que podamos captar entrevistas con los que bailan, con los que escuchan, con los que vivieron esta época, para que este regreso no regreso, más bien este auge que se volvió, porque siempre ha estado, la música siempre ha estado, este auge, sigamos manteniéndolo pues, el mayor tiempo posible. Yo sigo pensando algo, nos tocó una de las décadas con la mejor música del mundo, tan es así que sigue actuando. Si no quieres que tu hijo escucha lo que escucha, enséñale por qué escuchas lo que escuchas. La pasión, la aventura, toda esa parafernalia de irte a ver dónde te comprabas una pechera, los hombres o las mujeres en donde encontraban unos aretotes fluorescentes tan grandes y donde nos vestíamos y nos íbamos al bazar y nos íbamos a Tepito a comprar las alpargatas puntiagudas y tener el Jordache o el Sergio Valente, ¿te acuerdan? Todo eso es muy padre, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Ok, sí, la pregunta es, ¿viene algún evento próximamente, Gerardo, Víctor? Pues mira, estoy planeando estar ahí en el Algarabía el 31 de mayo. A ver qué tal nos va. Igual ya arrancamos con el primer aguacerazo, pero hoy vamos a estar. Si todo va bien. Mojados, pero bailamos. Claro. Me y posteriormente Ajá. para mis 60 años que voy a cumplir, voy a hacer mi cumpleaños en 31 de octubre, así es que no se vayan a ir al Halloween, vayan a Pegaso. Y nos vamos a ir a Pegaso, vamos a estar transmitiendo en vivo y te vamos a acompañar y nos va a dar gusto a toda la gente ochentera de Tlalnepantla y de los alrededores que conocieron la calidad de este gran Luz y Sonido, porque antes se llamaban Luz y Sonido, no Sonidos, Luz y Sonido, con la calidad que los caracteriza. Y para mí fue un honor, de veras les agradezco el espacio, el tiempo, a Gerardo, a Víctor desde Aguascalientes, al buen Alex que es un colaborador de la revista Armenta Disco Magazine, estar muy pendientes. Si hay redes sociales las vamos a dejar, vamos a subir propagandas y vamos a estar en contacto contigo, Gerardo, contigo, Víctor, y contigo, Alex. Les mando un fuerte abrazo y de parte del staff de Armenta Disco, porque no soy yo nada más, hay gente atrás y me da mucho orgullo que mis nietos, mis hijos, mi esposa, incluso hasta mi mamá colaboran y aquí andan con las luces y toda la onda. Que esto siga, Dios me los bendiga, que viva la música disco, que viva High Energy, y nada más les doy unos minutos para que se despidan cada uno. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar, pues ahora sí, lo que vivimos en esa época, que fue una época muy hermosa, muy bonita, muchas experiencias, ahora sí conoces mucha gente, y te la pasas bien y haces lo que te apasiona, que ahora sí que es la música. Y cuando estás en algo que te apasiona, pues ahora sí que lo disfrutas, aunque sean desveladas, aunque sean friegas de estar... Lo disfrutas. Sí, y la gente que te escucha lo disfruta porque tú lo disfrutas. Víctor, te agradezco mucho. Gerardo, por favor, despídete.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí les voy a mandar su invitación a todos para que asistan el 31 de octubre. Muy seguramente va a ser en la Arena López Mateos, ya la tengo checada. Entonces, ahí vamos a estar celebrando el aniversario de Pegaso y el aniversario de mi nacimiento, ¿no? Que siga el High Energy. Enhorabuena, Gerardo. Va a ser un éxito. Yo te aseguro, lleno total, te aseguro, mucha gente, muchos views, me encanta este asunto. Alex, ¿qué nos dices? Bueno, agradecido de todo corazón, ¿no? Por las experiencias, a Gerardo, a Víctor, a ti, Juan Carlos, y pues que el baile siga, que el High Energy siga, y pues ahí vamos a estar con Gerardo también, acompañándolo y echándonos unos buenos bailes. Cuídate mucho, hermano, a todos. Perfecto. Muchas gracias, y recuerda, el baile es un deporte, nos mantiene vivos, nos mantiene activos, y lo disfrutamos. Esto fue Armenta Disco Magazine. Les mandamos un fuerte abrazo a donde estés, y te pido por favor que nos regales un like, que te suscribas, que lo compartas, que este video se lo enseñes a tus hijos, a tus nietos. Vamos a hacer esto una cultura que esté bien informada por las redes sociales. Les agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ok.